días. El día de hoy vamos a ver el tema de polígonos. ¿Qué cosa es un polígono? Es una figura formada por una poligonal cerrada, de modo que no existen dos lados que se corten. Vamos a dibujar un polígono hexagonal porque tiene 6 lados y vamos a ver sus elementos. Comenzamos con los vértices. Los vértices serían el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Los lados vienen a ser el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado EF y el lado AF. Los ángulos interiores vienen a ser igual I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5 y I sub 6. Ángulos exteriores vienen a ser teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3, teta sub 4 y así, ¿no? Acá está. Y la diagonal, estamos solamente marcando una diagonal que sería FD. ¿Ok? Esos serían los elementos de un polígono. Su clasificación puede ser por el número de lados. Comenzamos con el nombre entonces. Triángulo, ¿cuántos lados tiene? Tiene 3. Cuadrilátero, 4. Pentágono, 5. Hexágono, 6. Hectágono, 7. Octógono, 8. Nonágono, 9. Decágono, 10. Endecágono, 11. Dodecágono, 12. Pentadecágono, 15. Icoságono, 20. Esos son los más conocidos que de repente te pueden preguntar en un ejercicio. Ahora vamos a ver por la congruencia de sus lados o ángulos. Tenemos 3 casos: polígono equilátero, polígono equiángulo y polígono regular. El polígono equilátero es donde tiene todos sus lados congruentes o iguales. Todos sus lados son iguales o congruentes. Como tiene 5 lados, se le va a llamar pentágono equilátero. El siguiente viene a ser el polígono equiángulo, donde tiene todos sus ángulos congruentes o iguales. Como tiene 6 lados, sería un hexágono equiángulo. ¿Por qué? Porque sus ángulos son iguales. También tenemos el polígono regular. Este polígono regular es equilátero y equiángulo a la vez. Tiene igual ángulo y sus lados como son iguales. Por su convexidad, el polígono puede ser convexo. Al prolongar cualquiera de sus lados, todo el polígono se encuentra hacia el mismo lado de la recta. Sus ángulos son mayores que 0, pero menores que 180. Sus ángulos son mayores que 0, pero menores que 180 grados. ¿Okay? Al trazar, se encuentra, dice, hacia el mismo lado, ¿verdad? Eso es lo que dice la teoría. Vamos a ver ahora el polígono no convexo. Es aquel polígono que al prolongar cualquiera de sus lados queda dividido en 2 partes. Vamos a prolongar, nos estamos dando cuenta que queda dividido en 2 partes. Un triángulo y otro triángulo. ¿Okay? Tiene uno o más ángulos internos mayores que 180. Un ejemplo puede ser él. Es mayor que 180, pero menor que 360. Ese ángulo alfa es mayor que 180, pero menor que sería 360 grados. Bien, ahora vamos a ver algunos teoremas fundamentales que son muy importantes para la resolución de los ejercicios. Teorema número 1, la suma de sus ángulos internos, ¿cómo se calcula?
la suma de ángulos internos va a ser igual a 180 grados multiplicado por n menos 2, donde n viene a ser el número de lados o número de vértices. Esto se va a cumplir para todo polígono. Teorema número 2. La medida de un ángulo interno. La medida de un ángulo interno va a ser igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Ya sabes que n es el número de lados o número de vértices. Teorema número 3. Suma de ángulos externos. La medida de la suma de los ángulos externos va a ser siempre igual a 360 grados, donde se cumple en todos los polígonos convexos. Teorema número 4. Medida de un ángulo externo de un polígono regular o equiángulo. La medida de un ángulo externo se va a calcular como 360 grados dividido entre n. Ya sabes que n es número de lados o número de vértices. Teorema número 5. Número de diagonales totales. El número de diagonales totales se va a calcular como n por n menos 3 dividido entre 2. Se va a cumplir en todo polígono. La medida del ángulo central va a ser igual a 360 grados entre n, solo en polígonos regulares. Teorema número 7. Número diagonal de un vértice. Se va a calcular como n menos 3, o sea, número de lados menos 3. Como ya hemos realizado los teoremas que son los más importantes, son más teoremas, pero los más importantes son 7. Ahora sí pasamos a los ejercicios. Ejercicio número 1. Te dice hallar la suma de los ángulos internos de un dodecágono. Me están preguntando la suma de los ángulos internos. Suma de los ángulos internos. Entonces me fijo, ¿no? ¿Cuál de los teoremas voy a utilizar? Voy a utilizar el teorema número 1. Voy a utilizar esta fórmula. Pero para hallar la fórmula, para realizar este problema, tengo que hallar el número de lados. Ahora me fijo lo que me están diciendo, que es un dodecágono. ¿Un dodecágono qué significa? ¿Te acuerdas de la tabla que habíamos hecho? Un dodecágono, entonces escribo dodecágono. Es cuando el número de lados es igual a 2. N es igual a 12. Como ya encontré el valor de n que vale 12, ahora sí puedo hallar la suma de sus ángulos internos. Reemplazando entonces en la fórmula. Suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. La suma de los ángulos internos va a ser 180 grados por n, pero n ya encontraste el valor, que sería 12. N vale 12, ¿verdad? Menos 2. Suma de los ángulos internos sería 180 multiplicado 12 menos 2 sería 10. La suma de los ángulos internos va a ser 1800 grados. Y él vendría a ser la respuesta, nada más. ¿Ok? Me fijo cuál de los teoremas voy a utilizar. Me fijo también si es un dodecágono en este caso, el número de lados y reemplazo en la fórmula. Ejercicio número 2. Te piden calcular el número total de diagonales de un hexágono. Me están preguntando ahora el número total de diagonales, lo subrayamos para guiarnos. Número total de diagonales. Número total de diagonales, me fijo. El teorema número 5 voy a utilizar. Pero para hallar el número de diagonales totales tengo que hallar el valor de n. Me fijo, me están hablando de un hexágono. Menciono entonces que un hexágono, acuérdate, un hexágono viene a ser igual donde n es igual a 6, hexágono. Y ahora reemplazo en la fórmula nada más, ¿no? El número de diagonales totales
viene a ser igual a n por n menos 3 por n menos 3 sobre 2. Reemplazando ahora los valores, número de diagonales totales viene a ser igual a n, pero n vale 6. Ya no escribo este n, sino su equivalencia, que es 6, multiplicado por, otra vez, en vez de n escribo 6, sería 6 menos 3 entre 2. El número de diagonales totales viene a ser igual 6 multiplicado, 6 menos 3 sería 3 sobre 2. 6 por 3 sería 18, entre 2 sería 9. Entonces, número de diagonales totales, ya di con la respuesta, viene a ser igual a 9. Y él vendría a ser la respuesta para este ejercicio, nada más, ¿no? Entonces me fijo qué teorema voy a utilizar, y muy importante fijarnos qué cosa, el número de lados, ¿verdad? Ejercicio número 3. Te piden hallar el número total de diagonales. Vamos a subrayarlo, muy importante. Me están preguntando el número total de diagonales. Entonces voy a utilizar otra vez el teorema número 5. Pero para hallar el teorema número 5, tengo que hallar el valor de n. ¿Ok? Continuemos entonces con la lectura. Cuyos ángulos internos suman 180. Ángulos internos suman 180. O sea, me dan de dato la suma de ángulos internos. Primero voy a utilizar este dato de color verde. ¿Para qué? Para hallar el valor de n. Una vez que encuentre el valor de n, recién puedo hallar el número total de diagonales y reemplazo en la fórmula. Con el dato verde voy a hallar el valor de n. Una vez encontrado n, puedo hallar el número total de diagonales. Primero vamos al dato entonces. Están diciendo que la suma de sus ángulos internos, por la fórmula escribimos, suma de ángulos internos es igual a 180 grados por n menos 2. Pero por dato me dicen que él, ¿cuánto es? Me dicen que él vale 1080 grados. Es igual a 180 grados por n menos 2. De acá, haciendo esta operación, voy a hallar el valor de n. Grados con grados se cancela. Y me queda 1080 grados, lo mando a dividir entre 180 igual a n menos 2. Simplificando, se cancela, me va a quedar el valor de 6. 6 es igual a n menos 2. Él pasa al otro lado a sumar y el valor de n sería 8. Ya encontré el número de lados. Como ya encontré el número de lados, ahora puedo hallar el número de diagonales totales porque me están preguntando. Sería 8 menos 3 entre 2. Nada más. Reemplazando entonces el número de diagonales totales viene a ser igual n por n menos 3 entre 2, ¿no? Eso vendría a ser. Reemplazando ahora los valores, el número de diagonales totales viene a ser igual, reemplazando los valores ahora, n, 8, por 8 menos 3 entre 2. El número de diagonales totales viene a ser igual a 8 multiplicado por ¿cuánto? 8 menos 3, 5 entre 2. Mitad, mitad. El número de diagonales totales viene a ser igual 4 por 5 sería 20. Y él vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. Ejercicio número 4. Me están preguntando cuántas diagonales se puede trazar de un solo vértice. Entonces me fijo qué fórmula voy a utilizar o qué teorema voy a utilizar. Me fijo, ya, el teorema número 7. Número de diagonales de un vértice.
Pero para hallar el número de diagonales de un vértice tengo que hallar el valor de n. Ahora, algo más me deben de dar de dato, que dice que es un dodecágono. Si es un dodecágono, me tengo que fijar el número de lados. Dodecágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene igual a 12 lados, ¿no? N es igual a 12. N es igual a 12, ¿no? N es igual a 12. Como ya encontré el valor de n que vale 12, entonces ya puedo hallar el número de diagonales de un solo vértice. Número de diagonales era igual a ¿quién? A n menos 3. Pero n ya vale 12. Sería 12 menos 3. Y la respuesta final sería 9, ¿no? Esa sería la respuesta final. Ejercicio número 5, el último. Te están preguntando, determine el número de diagonales que se puede trazar de un endecágono, ¿no? El número de diagonales. Subrayamos lo que me están dando de dato, que es un endecágono, ¿no? Si es un endecágono, se equivocan. Para n igual a 11, ¿verdad? N igual a 11. Si n vale 11, entonces ya puedo hallar el número de diagonales. El número de diagonales sería n por n menos 3 entre 2. Sería igual a n por n menos 3 entre 2. Reemplazando valor n, 11. 11 menos 3 entre 2, ¿no? Sería 11 menos 3, 8. 8 entre 2, 4. 4 por 11 sería 44. Y él vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. ¿Ok? Solamente, muchachos, es recordar los teoremas. Lo más importante son 7, hay más, pero esta oportunidad solamente vamos a hacer 7. Y solamente fijarte, ¿no? Cuando te dicen dodecágono, en decágono, fijarse el valor de n, que viene a ser el número de lados o vértices, y luego reemplazar en la fórmula. ¿Ok? Eso sería todo por hoy, nos estamos viendo.